Bienvenidos a su programa radial Bienaventurados de ESMI Radio. Este es un programa preparado exclusivamente para ti, donde escucharemos un mensaje de parte de Dios para tu vida. Este programa queda a cargo de los pastores Pedro y Jacqueline Chávez de la Iglesia Cristiana ESMI Diules, ubicada en el área de Mid City. Estamos localizados en 1401 North Main Street, Diules, Texas 76039, con el número de teléfono 469-994-3467. En este momento comenzamos. Buenos días, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a Bienaventurados de ESMI Radio, con una enseñanza más de la palabra de Dios. Hoy corresponde a Isaías 58, 11 y 12. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Qué tremenda palabra! ¿Sabe? Para comenzar, primeramente, yo lo que quisiera es que entendiéramos el significado de algunas cosas, porque comúnmente ya no son muy usadas en estos tiempos. Y esa palabra de portillo que habla esta palabra, vamos a identificar su significado, porque ahí Dios quiere y ahí Dios pide que seamos reparadores de portillos. Entonces, para ser eficientes en esa tarea, prácticamente necesitamos saber qué significa este término. Así que portillo, hermano, hermana, es un hoyo, un orificio, una fisura en un muro, una abertura. Sí, en una pared. Puede ser una grieta, puede ser causada tal vez por un temblor, por un golpe. Es ese orificio también que está en un jarrón, que está ahí esa fisura, dando espacio para que se escape el líquido, lo que ponemos dentro de él. Y sabe, el Señor quiere que seamos reparadores de portillos. Y yo quiero preguntar también, ¿podemos decir algo de los nuestros que van a edificar las ruinas antiguas? O sea, ¿realmente estamos restaurando la calzada para que otros puedan llegar hasta Dios? Hay tantas y tantas cosas en las que tenemos que reflexionar que Dios espera que hagamos, hermanos. Hay tanto aún que tienen en sus vidas escombros, ruinas, que no saben qué hacer con ellas o cómo deshacerse de ellas. ¿Y sabe qué? Esos son los portillos por donde escapa todo lo que reciben. Y no pueden crecer en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque aún tienen fisuras en el alma. Muchos que no saben para dónde ir y no saben que realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces decimos o dicen por ahí, Jesús lo hizo todo, que nada de lo que hiciéramos podría pagar en su sacrificio. Y eso sí es verdad. Pero hay cosas que podemos y que debemos hacer y que Dios requiere que nos levantemos, nos esforcemos y hagamos para la obra de Dios. Dios nos necesita, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que necesita ser consolado. Así con el consuelo que Él nos ha consolado, nosotros ir y consolar a alguien, hermanos, alguien que consuela al que perdió a un ser querido, alguien que abrace al rechazado, alguien que se levante por el derrotado, por el pasivo, por el que no tiene sentido, razón en su vida, que le dé una palabra de afirmación, de ánimo al cansado, que dé buenas nuevas al oprimido, al abatido del corazón, al angustiado, al desesperado, al enlutado, al amargado. Que le diga al que está con un corazón roto que Él dio la vida, que Él resucitó y reina y que Dios le ama y que Jesucristo ya pagó el precio por ese sufrimiento. Hermanos, necesitamos levantarnos y esforzarnos. Estamos comenzando un nuevo año, sí, que uno de tus propósitos realmente sea servir a Dios con todo tu corazón, porque debemos de aprender a poner por práctica lo que nos enseña esta palabra de Isaías. Porque el profeta Isaías también lo muestra. Dijo ahí en Isaías 61, de 1 al 4, dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¡Wow! A publicar libertad a los cautivos, hermanos, y a los presos apertura de la cárcel.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Qué tremendo, hermanos, cuando entendemos realmente que necesitamos reedificar las ruinas antiguas, levantarnos. Porque, hermanos, necesitamos levantar los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. O sea, Dios pone el cimiento. Nosotros vamos construyendo con la ayuda del Espíritu Santo, cuidando de que no se queden brechas, de que no haya espacios, fisuras que el enemigo puede usar para afligir, para quebrantar, para oprimir, para hacer tantas cosas. Hermanos, necesitamos realmente aprender a ser edificadores. Y uno de los primeros requisitos para aprender a ser edificadores es que debemos quitar los yugos que hayamos puesto en otros. Sí, debemos quitar todo yugo que sabe usted, bueno, el yugo simboliza un instrumento que esclaviza, que impide la libertad, que obliga a trabajar para otro, y ese es el deseo de Dios, de toda forma de yugo que sea desechada por su pueblo. Que no podemos servir a dos señores, que no tenemos que tener un pie aquí y otro en el mundo, hermanos. Fuimos llamados a libertad. Y también para libertar a los cautivos. Y como edificadores debemos quitar los yugos que el diablo está poniendo, que el diablo está llevando sobre las personas, hermanos. Porque tenemos que quitar los yugos que nosotros hayamos puesto también. Porque como hijos de Dios ya no podemos atar o oprimir a las personas. No debemos libertar a las personas para luego convertirlos nuevamente en esclavos. Dios no hace esto con nosotros. Y aunque no ha comprobado el precio que ha llevado todo esto, porque a veces nosotros nos sentimos con derecho de tomar nuestra propia vida cuando Él ya nos compró con su sangre, hermanos, que Él nos dio la libertad y Él nos compró. Entonces, si somos comprados, es que ya nuestra voluntad no es nuestra, le pertenece a Él. Entonces, por ende, no podemos seguir viviendo de la manera que vivimos, dándonos placer, dándonos nada más nosotros lo que queremos y anhelamos. No, hermanos. La libertad que Dios nos da es para convertirnos en sus siervos por amor. Y aunque se crea paradójico que el siervo no tiene voluntad, pues déjeme decirle que nuestra voluntad está rendida al Dios de la gloria. Por eso es que no podemos abusar, es por eso que no podemos hacer las cosas contrarias a lo que el Señor quiere, exigir de más, hacer de más, poner yugo, poner carga en otros, cuando nosotros no llevamos eso, hermanos. Nuestra conducta nos obliga a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestros propios placeres o pasiones. No podemos oprimir la mente de otros porque esa es la manera de llevar yugo sobre otros. Debemos aprender a quitar de en medio de nosotros eso, dejar de gritar, dejar de imponer, dejar de manipular. Debemos de aprender a descansar en Dios y a poner en Dios todas las cosas. Hay otro segundo requisito importantísimo para nosotros poder ser edificadores. Y eso es ya no señalar a nadie. Si quitares el dedo amenazador. Muchas veces, hermanos, las amenazas son muestra de la intención de dañar, de destruir. ¿Sabe que son evidencias del odio, del deseo de la venganza? ¿Sabe? Eso no es de Dios, eso viene de tu carne. Cuando amenazamos a alguien ya cometimos un pecado, pues en vuestro corazón ya existe ahí el rencor, el menosprecio, hay los malos deseos, los malos pensamientos contra alguien más. ¿Por qué? Porque cuando padecemos injustamente, nuestro viejo hombre procura levantarse y ahí para hacer padecer a los que nos dañan. Pero esa actitud que Dios espera de nosotros no es la que nos enseñó Jesucristo. Porque quien, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ese es un requisito indispensable de los edificadores, de quienes deben de tener una actitud de amor al prójimo, de misericordia, de gracia, como nosotros recibimos esa gracia inmerecida y esa bendita misericordia nueva cada mañana.
Debemos quitar toda actitud de amenaza por dos razones. Primero, porque no podemos amenazar ni dañar a los creyentes que están edificando de una manera diferente o en lugar diferente al nuestro. Y aunque no nos hayan causado daño, porque eso es dañar el mismo cuerpo que estamos edificando. Es la iglesia del Señor. No será edificada correctamente mientras los creyentes o los líderes o los que procuran que esto crezca se vengan entre sí. Eso no es de Dios. Meditemos en nuestra manera de hablar, de pensar, de hacer. Segunda forma y segunda requisito que necesitamos aquí es que no podemos amenazar a los que no son creyentes, porque ellos son enemigos de Dios que deben ser reconciliados, porque no conocen la verdad. Ellos son parte de las ruinas, hermanos, que realmente son las que se tienen que levantar para que sean parte de este edificio de Dios. O sea, las contiendas, las murmuraciones, las obras de la carne que son manifestadas de la vieja naturaleza no regenerada. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Corintios que es una falta en ellos que tengan pleitos entre sí. Y les pregunta, ¿por qué no sufren el ser agraviados? Además, hermanos, debemos dejar la venganza realmente en las manos de Dios, porque Él es el que nos dará la victoria para soportar las injusticias, para bendecir a los que no nos aman, a los que nos maldicen, a los que nos quieren poner el pie. Hermano, tú bendice, procura estar en paz con todos. Eso no quiere decir que vas a seguir ahí, simplemente perdonar y seguir adelante viendo el blanco perfecto que es Cristo. Y esto particularmente, hermanos, se tiene que aplicar a la mayoría de nuestras relaciones con los inconversos, pero también muchas veces con nuestros mismos hermanos en la iglesia, como los cristianos, que actúan como instrumentos a veces de injusticia. Y a veces usted dice, ¿cómo así? Bueno, en todo momento tenemos que estar conscientes de que nuestra vida espiritual, de modo que podamos ser ejemplo para los que nos conocen, para los que no saben quién es Dios, porque lo primero que van a ver es tu carta de recomendación, tu vida, tu testimonio, cómo hablas, cómo te mueves, qué haces. Eso para los demás representa nuestra conducta. Porque por lo general es muy difícil no reaccionar a tus emociones, a tu carne, pero lo que debemos hacer es andar en el espíritu. Sintonizarnos para poder ejercitar la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, hermanos, el dominio propio, tener amor, tener gozo, tener paz y sobre todo fe, hermanos. Tenemos que aprender a ejercitar y a dominar esa carne, porque no es por nuestra fuerza, es por el Espíritu de Dios. Así que hay otro tercer requisito, hermanos, de que tenemos que aprender a no hablar vanidades, a cuidar la forma en que hablamos, a quitar de nosotros toda vanidad. La palabra nos enseña, y hay muchas referencias en ella, que nos enseñan acerca de esto. ¿Sabe? Dice que la vanidad es lo que no se aprovecha ahí en Samuel. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Son cosas que no tienen sentido, son cosas ahí, que van a pasar, hermanos. Ciertamente Dios oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Ahí lo enseña Job 35:13. Hay otra cita bíblica que nos enseña que la vanidad también es algo temporal, es algo efímero, algo que pasará, porque cuando moramos nada de este mundo nos llevaremos. Mira lo que dice Salmo 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hombres del renombre, pesándolos a todos justos en la balanza, pesarán menos que la vanidad. ¿Sabe que también la vanidad es llamada una cosa engañosa? Recuerde que el corazón es perverso y engañoso. Y las vanidades de este mundo son engañosas. Porque no hay quien clame por justicia, dice Isaías 59:4, ni quien juzgue por la verdad. Confía en vanidad y hablan vanidades, así que conciben maldades y dan a luz iniquidad. A causa de las vanidades, ¿se da cuenta? Mire, también la vanidad es a lo que el hombre está sujeto. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que sujetó esto.
El corazón del hombre es muy perverso, hermanos, y dice la palabra que es engañoso. Entonces, a pesar de ello, a pesar de esa situación, uno siempre tiene que andar con cautela y cuidarse de uno mismo, hermanos, porque muchas veces decimos, no, yo soy muy santo, yo no voy a caer, yo no, hermano, cuidado. Del corazón proceden las palabras huecas. Del corazón salen las buenas y las malas intenciones. Del corazón salen las palabras insensatas y también por medio de ellas se revela la altivez, la fantasía en la que viven las personas. La Escritura nos enseña las vanidades, las palabras vanas y sabe que son referencia a las cosas inútiles, ociosas, que nos sirven, de las cuales tenemos que abstenernos, de las cuales no tenemos que hacer ni aprovechar ni nada porque no sirven de nada. Son palabras ociosas, sin fruto, sin sentido, sin valor. Son el resultado, ¿sabe de qué? De caminar en la vanidad de la mente. Tristemente, hablar vanidades no es aplicado solo a las personas que hablan de lo que no tienen como si lo tuviesen. Es que hablan de grandezas o con fanfarronería muchas veces, hermanos, sino también a los que se detienen en las cosas de este mundo, a las cosas pasajeras, a los que se distraen, a los que dicen mañana le doy al hermano lo que le puedo dar hoy, es decir, la palabra, el consejo, la oración. No hay mañana, es que yo tengo que llegar a hacer esto, tengo que llegar a hacer lo otro, porque la vanidad de este mundo y el afán se los come. Dios, hermanos, desea que este día tú recuerdes, hables con sabiduría, no con necedad del corazón ni con palabras viles. Las palabras liberan por poder espiritual y son más importantes porque ellas somos justificados o también por ellas podemos ser condenados. Mira lo que dice Mateo 12:36. Yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabes por qué? Porque con nuestras palabras podemos dar vida o podemos dar muerte, podemos dar bendición o podemos traer maldición. ¿Qué responsabilidad es abrir la boca, hermanos? Por eso medita, mejor calladito, te ves más bonito. Sí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Con nuestras palabras podemos levantar a alguien o derribar a alguien en nuestras palabras. Existe esa manera de edificar a alguien o poder destruirle. Las palabras pueden ser como medicina para alguien o pueden ser como golpes. Escucha lo que dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hermanos, de la boca de un edificador no deben salir palabras vanas. Tenemos que cuidar nuestro modo de hablar. Tenemos que ser ejemplo en las palabras a los demás. Las palabras de un edificador han de ser de bendición, de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Palabras que deben ser para edificación de los que nos escuchan. Ninguna palabra corrompida, dice Efesios, salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, parte del dominio propio que tenemos que ejercitar nosotros como creyentes, que debemos hacer, es relacionado con nuestras palabras. Ese es el dominio propio de dominar la lengua, de callar nuestra boca, de no decir porque tus emociones van a querer salir y no debemos darle lugar al enemigo. Debemos ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos, hermanos, porque antes de que esa palabra salga de tu boca estuvo primero en tu mente. Primero estuvo en tu mente y en tu corazón, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y si alguno no ofende en palabra, dice Santiago 3:2, este es varón perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. ¡Wow! Debemos llenar nuestro corazón de palabra buena. Es por eso que nuestros pensamientos tienen que estar alineados, tienen que ser correctos para no caer en eso, porque esto va a hablar la boca. Nuestra mirada tiene que ser puesta en las cosas de Dios, en las cosas de Dios que son eternas. Las cosas que son temporales, hermanos, son vanidad. Nuestra mente debe ser renovada para poder ser transformados, para caminar en una nueva vida, para que no suceda que bendigamos al Dios y Padre nuestro y por el otro lado estemos queriendo maldecir a los hombres que son hechos a su semejanza. Esto no coordina, esto no va. ¿Sabe? Ahí Santiago 3:10 lo dice así. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe de ser así. Así que medita. Hay un cuarto requisito para poder ser edificadores de estos portillos. ¿Y sabe cuál es? El no ser egoísta, el aprender a compartir con los necesitados, aprender a dar el pan al hambriento. Y no solamente habla de un pan físico, sino también habla de la palabra de Dios, que es el pan de vida de Cristo Jesús, de compartir las buenas nuevas. Porque darle pan al hambriento, hermanos, es una verdadera muestra del amor de Dios. Y es probablemente que para poder cumplir esta palabra en algunas ocasiones sea necesario que nosotros tengamos que esforzarnos extra para poder suplir la necesidad de otros. Es decir, que el tiempo que tú tenías ahí para hacer tus cosas personales, puedes ir y decir, yo voy a tomar este tiempo para ir y honrar a Dios, llevando su palabra, su alimento, y nutrir la mente y el corazón de alguien más. Porque dice también en 1 Corintios 10:24 que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y como edificadores debemos aprender a compartir el alimento también físico con los necesitados. No solo con el que tiene, o con el que puede, o con el que sabes que te va a regresar a ti la bendición. No. Es una actitud, hermanos, del corazón. Es una actitud del corazón que se va regenerando y que tú dices, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme así. Porque el Señor quiere que nos amemos, que seamos amorosos como Él es misericordioso. Y cuando dice ahí en Lucas 14, mas cuando hagas banquete llama a los pobres y serás bienaventurado por ellos, porque no te pueden recompensar, pero te será recompensado. Todo lo que hagas con un corazón genuino para Dios, Dios lo recompensa, pero que no sea ese tu enfoque de decir, yo doy para recibir, porque si doy mucho me va a dar más. Espérate, es la condición de tu corazón lo que va a traer el resultado. Tu obediencia, tu amor y que lo hagas genuinamente. Porque es común que en el mundo la gente dé a otros y pueda darles de regreso, pero en Cristo debería ser como dar a quienes no pueden darnos. Es también común que la gente reparta lo que no le cuesta nada, porque dan lo que no es suyo, pero la instrucción divina, si dieres tu pan. Juan 12:8, mire, dice, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que a los pobres siempre los tendrían con ellos. Y lo enfocó no en el sentido de que siempre tendrían la oportunidad de ayudarles, sino de que tendría que aprender ellos a alimentar al necesitado con la palabra también. Porque es importante que notemos, que aprendamos a dar. Todo el mundo quiere recibir y todo el mundo quiere y entre más tiene, más quiere. No, hermanos, tenemos que aprender a ser dadores de nuestro tiempo, de nuestra misericordia. Da de gracia lo que de gracia recibes. Pocos son los que realmente son dadores, hermanos. Y esto viene de una actitud del corazón. Y nuestro corazón tiene que cambiar. Tienes que identificar lo que está pasando en ti, lo que está haciendo tu vida. Porque si empezamos a identificar las áreas, podemos ponerlas en oración y el Espíritu Santo nos puede ayudar en las áreas del corazón, hermanos. La disposición de un corazón es necesario para saciar el alma afligida. Para saciar un alma afligida, hermanos, no basta con la voluntad, sino es necesaria la capacidad espiritual para dar esa consolación. ¿Sabe que Romanos 12:15 el apóstol Pablo ahí escribió que debemos aplicar en nuestra relación con los demás? Que debe ser una actitud de empatía ante el sufrimiento ajeno. Cuando dicen Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Esto nos da la idea, hermanos, de que tenemos que identificarnos con el que sufre, de acercarnos a la persona para ayudarle a sobrellevar sus cargas, su duelo, su dolor, para tener consuelo. Así Él nos ha consolado. Pero lo que hagamos por los afligidos va a depender principalmente de la sensibilidad de tu propio corazón. Y es por esa razón que debemos ejercitarnos para la piedad, desarrollando nuestra sensibilidad de modo que lleguemos al nivel de poder percibir, es decir, de poder reconocer en el espíritu quién está afligido, quién tiene una necesidad, quién se siente oprimido, quién se siente sobrecargado, porque sabe usted que la sensibilidad de nuestro corazón va a determinar lo que habremos de hacer por ayudar a otros que están afligidos.
Porque cuando nosotros pasamos por situaciones diversas, tristes, que nos rompen, podemos ser sensibles porque ya vivimos una experiencia. Y eso nos abre el corazón a consolar a otros como nosotros hemos sido consolados. Y es que nosotros somos impulsados de acuerdo al grado de sensibilidad que poseamos, hermanos, ya sea para hacer sacrificios o solo acciones insignificantes o simbólicas. De la sensibilidad de nuestro corazón también va a depender oír la voz de Dios, hermanos, para poder poner en nosotros esa palabra de edificación, esa palabra de exhortación y esa palabra de consuelo a estos mismos afligidos, a los abatidos, a los enlutados, a los amargados. Algo que es interesante que también tenemos que comprender es que podemos ayudar a los débiles con sus cargas, solamente en la medida que nosotros hemos avanzado hacia la madurez espiritual, hermanos. Y es por eso que el Señor nos recuerda en su palabra que aprendamos a sobrellevar las cargas de los otros, como dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabe? Nosotros podremos consolar a los que están en tribulación en la medida que hayamos tenido una experiencia en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras situaciones de experiencias. Ahí donde fuimos consolados en medio del dolor, del luto, de lo que sea, ahí encontraremos la respuesta. Porque Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, hermanos. Ahí dice 2 Corintios 1:4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabe que podemos entonces ahí comprender a otros? Ahí nos vamos a poner en sus zapatos cuando hemos estado en la misma condición que ellos y podemos señalarles el camino cuando ya hayamos pasado por ahí. Decirle, mira, yo sentí un dolor tan fuerte como tú, pero ¿sabes qué? El Dios de la gloria, el Dios santo y poderoso, Cristo Jesús sanó mi corazón y llevó mi carga. Es de este modo que nuestros sufrimientos o nuestros padecimientos del pasado son como un entrenamiento, hermanos, en el cual vamos a adquirir fortaleza, sabiduría, para que puedan beneficiar a otros también. Es en esos padecimientos, en esos dolores, en esas tribulaciones, en ese llorar, en ese clamar, cuando otros van a percibir la consolación, para que también ellos aprendan a consolar a otros en el futuro. Y aquí es donde hay un gran sentido de lo que se escribió en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sé un reparador de martillos. Recuerda que hay una palabra precisa para ti hoy. El Señor está hablando a tu corazón. Sé irreprensible. Ten cuidado con tu boca, con tus manos, con tu mente y sobre todo con tu corazón. Esto fue Bienaventurados de Es Mi Radio y su servidora pastora Jacqueline Chávez. Les agradece su estadía. Mire, recordándoles que tenemos una cita el próximo jueves, como todos los jueves, 11:30 de la mañana, por La Poderosa 540, Facebook, Instagram y YouTube. En nuestra página Esmir, Comunidad Cristiana Pastores Chávez. Dios les bendiga y gracias por escucharnos donde quiera que usted se encuentre.